Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Estamos en Alto Paraíso. Esta es la ciudad más importante para conocer la Chapada dos Veadeiros, que es un área natural muy importante acá en Brasil, acá en el centro, un área con montañas y con muchas cascadas, así que nos vinimos para acá después de recorrer la capital de Brasil, Brasilia, que se lo dejamos en el video anterior. Si no lo vieron, se los recomiendo porque hicimos muchísimas actividades muy interesantes. Y ahora llegamos acá. Ayer manejamos durante varias horas hasta este punto, nos estacionamos en la Plaza de los Bambús, pasamos una noche muy tranquila y hoy ya nos estamos preparando, es tempranito, vamos a ir a conocer las Cachoeiras Loquinhas. Este lugar en días de lluvia no abre. Y como ya estamos en épocas de lluvias, hay que estar muy atentos al clima. Hoy nos despertamos con un sol radiante, ya se está empezando a nublar, es bastante impredecible. Puede ser que llueva, como no. Pero bueno, por ahora no está lloviendo, así que la idea es ir bien tempranito para conocer ese lugar que nos han recomendado porque hay pozones de agua y hay cascadas. Y después seguiremos recorriendo todo lo que es esta chapada. Está el Parque Nacional también Chapada dos Veadeiros, que es muy recomendado. Así que los invitamos a que nos acompañen por este nuevo recorrido por Brasil. Desde el centro de Alto Paraíso hasta las Cachoeiras Loquinhas son 3,4 kilómetros de un camino de tierra transitable. En la recepción del complejo nos brindaron toda la información necesaria para disfrutar de los senderos y las cascadas. Ya ingresamos a Loquinhas, hay varios pozos y cachoeiras para recorrer. Son como dos caminos que se pueden conectar, en total son unos 4 kilómetros. Vamos a hacerlo antes de que llueva. Nos dijo el muchacho de la recepción que si llueve se desborda el río y es peligroso. Y nos comentaba recién también que en época de lluvias todas las cascadas tienen mucha agua y los pozos también, o sea que es una muy linda época para venir. Simplemente que está este factor lluvia impredecible que hay que tenerlo en cuenta, pero por ahora venimos muy zafando. Bien. Y esta es la bifurcación de los senderos. Nosotros vamos a agarrar Loquinhas, después la vamos a conectar internamente con la Trilha Violeta y vamos a salir por este lado derecho. ¿Cómo viene resultando el paseo? Lindo, llevadero, mucha agüita, hay pececitos, super naturaleza, carteles indicativos, está limpio. Excelentes. Bueno, venimos caminando, está haciendo bastante calor, así que me parece que el primer valiente en meterse al agua va a ser Mauri. Yo ahora la voy a probar, que si está muy fría, ya saben que no soy muy amiga del agua, pero si no está muy fría, me voy a meter también. ¡Qué placer! Yo aún
no me metí, pero Mauri sigue probando otros pozos de agua. Ahí está jugando con un tronco que hay en... se cayó nomás. Bueno, está precioso este lugar, realmente es maravilloso. Tanta naturaleza, tantos saltos de agua, estamos viendo muchísimas aves, las formaciones. ¿Te caíste, mi amor? No podía dejar de meterme, hay un tronco en el agua. Llegamos al Pozo del Sol, el último pozo de esta trilla, con esta cascada muy bonita de fondo. Es el pozo más grande también, así que creo que acá sí me voy a meter. Mauri ya está listo, esperándome. Acá está. ¿Vamos al agua? ¿Vamos? Bueno, y como les contaba, tan impredecible es el clima que ahí está saliendo el sol reflejándose en el agua. Y ahora estamos combinando los senderos rumbo a la otra trilla, la trilla Violeta. Está muy bien armado el sendero, todos los pozos de agua tienen así una escalerita como para bajar a refrescarse. Hay muchas cascadas, es maravilloso este lugar. Mientras caminábamos por el sendero, tuvimos la oportunidad de ver monos de muy cerca. Acá estamos viendo unas plantas que hasta el momento no habíamos visto en ningún lado. Esta hoja así con estas pintitas, después esta otra flor, pienso que es una flor, un fruto, realmente no sé bien, pero bien rojo y amarillo. Hermosísimo todo el paisaje, hermosísimo este lugar. Bueno, hemos podido hacer todo el recorrido, incluso nos quedamos tomando unos mates en una de las cascadas y recién ahora se largó un poquito a llover, así que nos vinimos a un quinchito que hay acá para descansar y estamos esperando a que pare un poquito, igual ya estamos terminando nuestro recorrido. Nos encantó, a mí personalmente me gustó muchísimo. Muy bueno. Todo es lindo, está muy bien mantenido el lugar. Vimos muchas aves de todos colores, también vimos los monitos, bueno, los pozos de agua que el agua es muy transparente y se ven entre celeste, verde, amarillo, depende. Todos los colores. Depende el sol cómo le pega o la profundidad. Así que bueno, nos vamos súper contentos. El costo de ingreso es de 50 reales por persona. Realmente lo vale. Y lo vale totalmente. Estuvimos
varias horas. Llegamos 8:30 de la mañana y es la 1 de la tarde, así que bueno, se puede hacer más rápido realmente el recorrido, pero si uno lo quiere disfrutar y permanecer un rato en cada pozo, meterse al agua, mejor venir con tiempo. Y bueno, y también decir que si bien ahora se largó a llover y que es ese riesgo en época de lluvias, las cascadas tenían bastante agua, que nos ha comentado acá el dueño que en época seca no tienen tanta agua. Será otro el encanto, me imagino, pero bueno, nos vamos súper felices. Bueno, no duró nada la lluvia, fue una lloviznita, ya paró. De hecho, el complejo no cerró, sigue abierto y esto es lo que tiene, por lo menos estamos en noviembre y es lo que venimos viviendo en estos días, que recién arranca la época de lluvias, que puede llover un poquito, pero después para, incluso puede no llover. Nos ha tocado también una lluvia intensa, pero también por pocos minutos y paró. No sé bien cómo será el resto del año, o sea, el resto de la época de lluvia, si es que hay un mes con más intensidad, pero por ahora está muy bueno para venir en noviembre porque, como les dijimos, las cascadas tienen bastante caudal, pero no llueve tanto. Después del hermoso paseo por las cachoeiras de Loquinias, volvimos para el centro de Alto Paraíso. La Chapada Dos Veadeiros es un lugar místico y un punto estratégico de observación de ovnis. En los locales de ventas de ropa y artesanías se pueden observar los diseños con temática de extraterrestres con referencia al avistaje que se puede realizar en el lugar. Hoy iniciamos un nuevo día de senderismo. Ayer llovió todo el día haciéndole honor a la época de lluvias, así que estuvimos descansando, que nos vino muy bien, también trabajando bastante. Y hoy nos vinimos para hacer este sendero, Sertao Zen es el nombre, nos lo recomendaron personas locales, es un sendero gratuito, bien agreste, pertenece esta área al Parque Nacional. Es un sendero de 8,5 kilómetros, así que es bastante largo, 8,5 solo ida. Vamos a llegar a una cascada y a unos miradores, así que bueno, ya estamos preparados. Recomiendan traer mínimo 2 litros de agua. Tenemos ya las mochilitas con comida y con agüita, así que yo ya estoy lista. ¿Vos, Mauri? Ahí dejamos a Libertad y un área para estacionar. Agua, comida, protector solar, gorrito. Ya estamos ganas de caminar para hacer el sendero y caminar durante todo el día. Ya empezamos a tener una vista impresionante. Estamos subiendo un poco el cerro y ya vemos este panorama precioso. Hicimos 3 kilómetros y llegamos a este punto donde se bifurcan los caminos. Nos recomendaron tomar el camino de la izquierda, así que vamos a ir por allá. Incluso en el mapa se ve que es un poquito más corto, parecería. Hicimos 3 kilómetros hasta el momento en 1 hora. ¿Seguimos? Urgente. Esta parte se puso un poco pantanosa, igual se puede caminar bien, pero bueno, entiendo que por la lluvia está bastante inundadito. Igual seguimos porque no te hundís, se puede caminar. Llegamos al punto Ojo del Agua y bien puesto está el nombre, porque parecería que, ¿vos cómo lo ves? Como que brota de abajo, ¿no? De abajo y se va para todos los costados. Y bien transparente, bien clarita. Estamos atravesando este sector donde vemos que prácticamente tenemos las nubes a nuestra altura. A ver, voy a acercar un poquito ahí. Justo en el sendero no están, pero en los costados
Ahí van avanzando las nubes. Bueno, este sendero tiene sector de acampe, que es en este lugar precisamente. Ahora nosotros vamos a seguir, ya estamos muy muy cerquita de la cascada. Bueno, frenamos a almorzar acá y vamos a llegar hasta acá porque vimos que por ahí sigue un poquitito más el camino, pero no está apto, ¿no? No está muy lindo para seguir. Estamos a casi 3 horas de la civilización. No avisamos a nadie que venimos acá. Creo que está mal hecho. Y estamos solos. Estamos muy lejos, así que acá está muy bien. Marca que la cachoeira está un poquito más adelante. Pero hay que bajar por el río y se angosta mucho y está muy caudaloso. Yo me asomé un poco y no me gustó. Así que acá estamos bárbaros. Y el lugar está increíble. Terminamos de almorzar y decidimos regresar disfrutando las cascadas del camino. Lo que más nos impresionó de este sendero es el agua color rojo y la vegetación típica del lugar que no habíamos visto antes. Pensamos que el fondo era rojo, pero no, el agua es roja. Un rojo intenso. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Finalmente nos alcanzó la nube. Estamos en la nube. Nuestro mayor temor. Hicimos ya igual más de la mitad del camino. Lo que queda está bien marcado, lo tenemos más o menos en la memoria, así que no creemos que haya ningún problema. Pero ahora está haciendo un poco de frío, así que un poco de frío. Vamos a apurarnos. La verdad que me gusta igual así como sentirme como en la nube. Les muestro para acá también cómo ya tapó a las plantas. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the Hemos vuelto del sendero, estamos agotados. ¿Vos cómo estás? Ni caminas más. Hacía rato que no caminábamos tanto. Fueron 6 horas de caminata. 3 de ida casi y otras 3 casi de vuelta. Más lo que caminamos un poquito ahí por las cascadas. Así que bueno, pero lindo, muy lindo. Muy lindo, de lo más lindo que hemos recorrido hasta ahora. Sí, en un Brasil. sendero muy completo, bueno, con bastante dificultad también comentar. La última parte, sobre todo, hay que trepar un poco por las rocas, está resbaladizo. Recomendación: llevar un track, o sea, una aplicación que te marque el camino. Sí, porque está confuso por partes, Sí. de hecho hay varios caminos. Y bueno, bastante agua también. Y bueno, nada, decir Agua. que hoy estuvo nublado, Por suerte porque no hay zafamos. nada de sombra, un día de sol, tienen que No venir vengo. con gorro
o no venir, pero bueno, si no con un gorro, mucho protector, porque prácticamente todo el sendero es sin sombra. Así que bueno, nos vamos a dar una duchita, a reencontrarnos con nuestros michis que deben estar redormidos y a descansar. Volvimos a la Plaza de los Bambúes, donde tuvimos la oportunidad de ver áraras azules en la copa de los árboles. En el próximo capítulo te mostramos las maravillas que seguimos descubriendo en la Chapada Dos Veadeiros. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.